Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ezequiel García Elorrio y les agradezco mucho su interés en esta sesión de la Red Quest Latinoamérica, donde vamos a compartir conocimientos relacionados con el uso de colaborativas como método de mejora, pensando en su efectividad. Integro la Red Quest desde el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria a nivel de Latinoamérica y bueno, es un placer recibirlos en esta sesión y poder compartir conocimiento. Lamentablemente está grabada, así que mi participación, bueno, para asegurar por circunstancias de conectividad preferí hacerlo de esta manera, pero voy a estar atento, voy a intentar estar conectado al final de la sesión para preguntas por el chat y ojalá pueda ser para mí oportuno responderlas. Y en el caso de que no pueda hacerlo, bueno, definitivamente les haré llegar mis respuestas a través de correo electrónico cuando lo dispongan. Así que nuevamente muchas gracias por su interés. Bienvenidos. Los objetivos de la sesión son básicamente presentar las colaborativas como método de mejora a gran escala, conocer cuál es la evidencia actual sobre su efectividad y comprender cuáles son los factores que contribuyen a su mejor desempeño. El contexto es que las colaborativas han estado con nosotros ya los últimos 20 años por lo menos, y bueno, es importante conocer cuáles son sus alcances, sus límites y su impacto, con el fin de predecir mejor su uso y extender idealmente su intervención. ¿Qué son? Como primer punto. Bueno, este es un esquema hecho por Paul Batalden en 1994 a la izquierda, que muestra globalmente lo que ellos habían imaginado desde el Institute of Healthcare Improvement sobre cuál es el desarrollo de una colaborativa. Siempre, como vamos a ver, está basado en la circunstancia grupal, que trabajan para mejorar cierto objetivo de salud. Bueno, yo lo voy a ver más en detalle. Y la colaborativa creada por Paul Batalden en 1994 pasó a ser lo que el Institute of Healthcare Improvement llamó el año 2003 los Breakthrough Series, que eran básicamente grupos de trabajo a nivel de los Estados Unidos que trabajaban en común a través de cierto tópico, cierto grupo de personas, cierta metodología, que son los ciclos de mejora recurrentes, sesiones de aprendizaje, y que terminaban en eventualmente un resultado grupal, ¿no? Entonces, en este escenario, digamos, ahí puse la foto de lo que era el origen de esa película hace unos 10 años, tiene que ver con este concepto donde inicialmente una idea fue pensada como un modelo de colaboración y impacto, y bueno, cómo eso fue progresando a un modelo a escala que vamos a ver que tiene numerosos ejemplos alrededor del mundo. Entonces, la premisa de la colaborativa, la premisa conceptual, es que los equipos aprenden más rápido y son más efectivos para implementar, diseminar y evaluar su propio progreso cuando colaboran y se comparan con otros equipos. Una teoría que es interesante, que por supuesto hay que demostrarla en los hechos, pero que tiene sentido y que además se basa en un concepto interesante del sistema de salud, donde no hay competencia. El sistema de salud, a diferencia de otras industrias, tiene una rivalidad competitiva más baja, especialmente porque además está generalmente regulada por el Estado, la seguridad social de nuestros países. En ese sentido, la ausencia de competencia tan directa como ocurre en otras industrias permite estas iniciativas que aceleran el conocimiento y el aprendizaje. Y tener en cuenta que incluso las industrias de producción, manufactura o servicios que compiten activamente también tienen canales de colaboración. Así que es importante que entendamos que en salud tenemos mucho espacio para colaborar y trabajar en común. Entonces, el modelo de aprendizaje, según Fitzpatrick, es reacción, aprendizaje, conducta y resultados. Entonces, tener en cuenta que las circunstancias de transformación a nivel de microsistemas, especialmente de unidades de cuidado o hasta hospitales, tiene que ver con este concepto de que los adultos tenemos formas de aprendizaje basados por proyectos y problemas que son oportunos y que sirven de vuelta como palanca para implementar iniciativas en forma más acelerada. Entonces, como mencioné hasta ahora, las colaborativas combinan el modelo de mejora continua de la calidad con la teoría de cambio organizacional, este concepto de desarrollar un diagrama conductor, entender cuál es el contexto, generar liderazgo institucional e implementar cambios, lo vemos un poco más adelante, y requiere de varios equipos de común interés, trabajando juntos de manera estructurada para planear, implementar y monitorear mejoras. Así que la cita es del año 1998 y va preparando, digamos, ese concepto que después yo le transmití recién del Institute for Healthcare Improvement, de los Breakthrough Series,
que habla del año 2003, ¿no? Fue cómo se fue agregando ese conocimiento para crear ese modelo que hoy es tan popular. Entonces, ¿cuál es el método? Bueno, básicamente eso, digamos, se fue perfeccionando con el tiempo, pero bueno, una revisión de la Health Foundation 2014 empieza a mostrar cuál es la anatomía más habitual de una colaborativa, donde es un proyecto donde las instituciones, en general, unidades e instituciones, trabajan en adoptar y adaptar intervenciones, miden de manera estandarizada, reportan resultados en base de datos confidencial en general y después en público los resultados, participan en sesiones de aprendizaje para puestas en común y seteo de objetivos, e integran una comunidad de aprendizaje donde reciben y soportan e interactúan con otros para lograr un objetivo común. Esa circunstancia de co-creación, adaptar, medir, reportar, aprender en común y crear esta red de aprendizaje son los conceptos críticos de una colaborativa que, como vamos a ver después, tienen varios elementos tal vez diferentes según el modelo, pero bueno, son circunstancias para tener en cuenta. ¿Cuál es el espíritu de una colaborativa? Bueno, todos aprendemos, todos enseñamos, la información es confidencial, eso es muy importante también tenerlo en cuenta, las intervenciones se adaptan a cada lugar, eran presenciales, digamos, en forma habitual, digamos, las colaborativas tenían un espíritu presencial, especialmente entre el 2010 y el 2020, pero bueno, las cosas cambiaron, se pensó, a tener en cuenta las extensiones de las colaborativas, se pensó de alguna manera en cómo generar mecanismos que generen menos traslados de los equipos de salud que participan, así que hoy son virtuales, con la aspiración de que tengan un componente presencial para apertura, seguimiento y cierre. Y bueno, se basa en la continuidad, porque realmente los proyectos de calidad, recuerden que los cambios no es importante hacerlos, sino que permanezcan en el tiempo, ¿no? Y después la cooperación como aspecto también clave, ¿no? Así que bueno, empiezan a surgir estos conceptos. Las colaborativas tienen como componente, digamos, común estos comentarios que estoy haciendo. Y bueno, ya a partir de una cantidad importante de colaborativas que se han ido publicando, empiezan a aparecer como publicaciones secundarias las revisiones sistemáticas, que después voy a mencionar en más detalle en el momento de hablar de la evidencia. Entonces, acá lo que ustedes van a ver que en general, por supuesto, estos slides están disponibles para que ustedes después los utilicen y los adapten como les parezca más oportuno. Empiezan a aparecer revisiones que tratan de evaluar la anatomía de las colaborativas, ¿no? Cuando estamos en salud tenemos presente que la anatomía habla de esta descripción del cuerpo humano en cuanto a la frecuencia de tener ciertos músculos, ligamentos y sistema circulatorio, por decirlo de alguna manera, repetido a diversas personas. Bueno, acá empezamos a ver que ya por la altura de las columnas se dan cuenta a la izquierda que los elementos que componen habitualmente una colaborativa pueden ser distintos. Esto es un tema. En general, como ya mencioné, vamos a ir a la primera a la izquierda, ocurren múltiples organizaciones. Básicamente tiene, digamos, intenta identificar la variabilidad en cierto proceso de resultados. Hay apertura en la información, básicamente tiene, digamos, un interés por entender los procesos internos, eh, tienen básicamente objetivos y benchmark. ¿Qué quiere decir benchmark? Recuerden, es este concepto de compararse con el mejor, tratar de entender cuáles son las mejores prácticas que pueden ser trasladadas al resto del grupo. Básicamente trata de extender los esfuerzos que se van replicando dentro de la colaborativa y miden la mejora, ¿no? Así que bueno, esta es una forma de verlo. El mismo autor después, perdón, primero fue Paul Plasek, después Kilo, habla de que es importante elegir temas que sean prioritarios y que sean de interés y que haya una oportunidad de mejora para la selección del tópico. Después, bueno, que haya de vuelta una base de conocimiento que mejore, que identifique cuáles son las acciones que justifican una intervención, y nuevamente se repiten en esta columna los sitios múltiples, el modelo de mejora, bueno, tratar de determinar la sustentabilidad y la difusión de los resultados, ¿no? Así que bueno, después la última columna repite un poco parecido, pero básicamente vemos que digamos, tienen diversos componentes que pueden o no estar presentes en cada una de las colaborativas. Pues les muestro un resultado más que es interesante, otra cita que habla también de un estudio un poco más extendido.
Bueno, y Richard Grohl, de una universidad holandesa, que entiendo que es Nijmegen, Nijmegen, perdón, eh, que bueno, ha trabajado muchísimo en calidad de atención a nivel global. Él habla de, digamos, existen intervenciones para mejorar la calidad que tienen que ver con aquellas que trabajan particularmente con los pacientes, aquellas que son regulatorias, sistémicas, aquellas que están basadas en incentivos, aquellas que están basadas en trabajar en cómo se organiza el sistema de atención y finalmente aquellas organizacionales que requieren, que atraviesan la institución y que donde las colaborativas están presentes, ¿no? Así que acá empezamos a mirar la colaborativa como una forma de involucramiento institucional para mejorar procesos de atención, que lo hacen a nivel de múltiples instituciones simultáneamente, con objetivos comunes, métodos comunes, outcomes comunes y, idealmente, resultados comunes. Entonces, terminando con esta parte de qué son las colaborativas y dando algunos ejemplos después, esta es otra revisión sistemática que trata de entender cuáles son los componentes de las colaborativas. Bueno, aparentemente sigue sin haber, digamos, claridad en cuáles son los componentes exactos. Por eso, a la hora de diseñar una colaborativa o de interpretar una colaborativa que está publicada, bueno, tengan en cuenta cuáles son sus componentes particulares. Y bueno, acá, digamos, empiezan a sospechar que no hay componentes críticos que impacten en la mejora, por lo menos lo pudieron identificar, pero bueno, es importante de alguna manera ir generando información adecuada y esto lo vamos a revisar cuando venga el punto de la evidencia. Un ejemplo de una colaborativa para ustedes, bueno, para los que ya los han escuchado, al grupo interesado en la región por calidad de atención, bueno, el grupo CLICS trabajó entre el año 2014 y 2016 en una colaborativa que se llamó Adiós Bacteriemias, tratando de reducir las bacteriemias relacionadas con infecciones asociadas a vías centrales en pacientes críticos. Que bueno, básicamente estuvo basada en múltiples esfuerzos publicados previamente que tienen que ver con cómo contener y cómo lograr el mejor resultado posible ante un problema de salud, como es las infecciones asociadas a vías centrales, que de alguna manera han ido ocupando recursos en forma dramática en nuestra región. Eso se ha visto multiplicado por el COVID, lamentablemente. Muchos de los avances que lograron hacerse en la región en términos de atención, bueno, eso fue lamentablemente demorado por el COVID y bueno, eso es una circunstancia que hoy vivimos y que lamentablemente es la cual podemos hacer poco, que tiene que ver, por el momento, perdón, que tiene que ver con el retroceso en seguridad del paciente en algunas unidades de cuidados críticos en la región y el aumento de daño prevenible en infecciones asociadas a cuidados de la salud y en resistencia antibiótica, por ejemplo, ¿no? Porque lamentablemente también en las primeras etapas de la pandemia, cuando había mucha incertidumbre, bueno, hubo un uso de antibióticos enorme y que trató de contener la incertidumbre que existía sobre cómo darle la mejor esperanza a los pacientes que tenían COVID y estaban en cuidados críticos. Entonces, en ese escenario, eso ya volviendo a la historia, hace 15 años, se crea para mejorar la probabilidad de reducir las infecciones por vía central, un set de intervenciones, se llama Bundle, compuesto por 5 intervenciones, reduce cuando se usan consistentemente la probabilidad de que haya una infección por vía central. Entonces, la colaborativa que creamos en cerca de 80 unidades de cuidados críticos en Latinoamérica fue tratar de lograr que estas inserciones de vía central tengan ciertas características y eso eventualmente demostrase menos infecciones asociadas a catéter. Entonces, esa experiencia fue escrita, publicada en el eSquare Journal en el año 2019, donde tratamos de demostrar cómo fue el resultado de esta intervención. Y lo que ven es algo que ya estaban mirando en las primeras imágenes de la presentación, donde hablábamos de los ciclos, donde buscábamos tratar de reducir las infecciones por las CLABSI, digamos, estas infecciones de la vía central. Básicamente reclutábamos terapias intensivas, reclutamos integrantes de estas terapias que quisieran participar y a través de una base de colección de datos basal se hicieron ciclos de mejora virtuales en este momento. Fuimos relativamente precoces en esta circunstancia de hacer las circunstancias virtual, que bueno, eso se fue sosteniendo en el tiempo. Y vemos que a la derecha, en un gráfico de control, recuerden, los gráficos de control son gráficos en el tiempo, de muestras de puntos en el tiempo, que tratan de reducir según la variabilidad, de mostrar según su variabilidad,
cuál es la probabilidad de que un evento haya cambiado en frecuencia en el tiempo. Y aquí vemos que, bueno, los cambios existen entre lo que es la fase basal y la intervención, ven ese rayo en el medio que es el inicio de la intervención, y se nota que el promedio de las CLABSI van bajando en el tiempo. Visualmente no parece un cambio muy grande, pero si ustedes se fijan, los que tienen un poco más de experiencia en el control de infecciones, que las tasas eran relativamente bajas. No súper bajas porque deberían ser cero, pero estamos hablando de que en la primera fase piloto teníamos hospitales que tenían 9 o 10 o más por 1000 días catéter de CLABSI. Entonces acá estamos viendo una frecuencia un poco más reducida, que bueno, es interesante y fue por eso definido como una publicación, en el sentido de que hizo su contribución a la literatura sobre cómo reducir en forma colaborativa infecciones de sitio quirúrgico. Otro ejemplo en el cual trabajamos en estudio de efectividad clínica fue en la pandemia. Bueno, lamentablemente fue una sorpresa triste para toda la región y para el mundo, por supuesto, y pensando cómo colaborar desde el Instituto de Efectividad Clínica y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, pensamos en un estudio que pueda soportar y apoyar a los interesados en cuidados críticos. Y bueno, imaginamos un estudio donde el 90% de los funcionarios de salud lograsen uso adecuado de equipo de protección personal, un 90% en el uso de objetivos relacionados con el flujo de pacientes para mejorar la disponibilidad de recursos, y finalmente proporcionar al 90% de los profesionales herramientas de apoyo emocional, que también entendíamos oportuno para generar, digamos, de alguna manera eh, apoyo o contención de una circunstancia tan crítica como la que vivieron el personal que estaba en cuidados críticos. Y finalmente, buscando también que no haya una reducción más del 10% en los indicadores de seguridad del paciente, porque nosotros ya preveíamos esta circunstancia de que el foco en el cuidado crítico de pacientes con COVID descuidase logros en seguridad del paciente en el resto de la unidad. Acá de vuelta, esto no está publicado todavía, lo estamos escribiendo, esperemos poder hacerlo pronto. Esto terminó en agosto, septiembre del año pasado, del año 21. Así que fíjense la cantidad de meses, tuvimos cerca de 14 meses logrando medir. Y en ese escenario, bueno, vemos que la tasa de PP llegó de un promedio de 60% a casi a picos de 90%, ¿no? Eso es muy bueno porque aseguró un proceso correcto, porque no solamente buscamos que la gente use EPP, sino que además los use correctamente y cuando no los tuviese que usar tampoco los use, ¿no? Entonces, porque también hay un recurso limitado. Entonces, en ese escenario fuimos trabajando en común. Esto ocurrió en 14 unidades de cuidados críticos en la República Argentina, cerca del 10% de las camas del sector público argentino, que es aproximadamente la mitad del sector público prestacional, del sector prestacional del país. Así que miren, esto es un run chart, no tiene límite de control, pero muestra cambios en el tiempo. Acá vemos que hay una variabilidad especial que logró demostrar esos cambios. Y acá cuando vemos la hoja de objetivos diarios, esa hoja donde estamos tratando de demostrar cuáles son las intervenciones que describen efectivamente mejor impacto en los pacientes, vemos de vuelta, bueno, cierta evolución positiva en este escenario. Entonces, lamentablemente el impacto emocional, ya se fija en la escala, es bastante menor el impacto, y ahí aprendimos nuestro fracaso. No pudimos lograr que esa evaluación emocional por parte de los prestadores de salud fuera hecha recurrentemente y fuera un signo de detección de potencial necesidad de apoyo emocional antes de burnout o picos de estrés dramáticos. ¿Qué logramos? Bueno, a medida de ejemplo, bueno, a través de esos 330 días de intervención, bastante continuidad del tiempo, se evitaron ciertas infecciones asociadas al cuidado de la salud, cerca de 200, estimamos 30 muertes evitadas, 1000 días de UTI ahorrados. Fíjense qué importante para un recurso escaso como fue la terapia intensiva, 70 camas que podían haber implicado 70 pacientes COVID o 120 no COVID durante ese periodo de tiempo. Así que bueno, es un poco el escenario y bueno, creemos que hay una oportunidad interesante en esta iniciativa y que, bueno, ojalá pueda ser replicada como futuro, tanto para circunstancias dramáticas como el COVID, que muestra que la colaboración y no saben cómo valoraban las unidades de cuidados críticos el diálogo y la colaboración entre ellos, a la vez de impactar también en eventos clínicos y disponer recursos para la ciudadanía.
Un ejemplo para terminar es pensando de vuelta, ¿por qué las colaborativas son tan populares? Bueno, las colaborativas son populares porque están ahí, son herramientas ahora virtuales, impresionan, si bien no está todavía demostrado que sean costo efectivas, y de alguna manera generan impacto poblacional a escala. Fíjense, este es un ejemplo bueno a nivel de un país, ¿no? Ghana, en la costa occidental de África, le pidió a la IHI que los ayude a trabajar en la salud materno-infantil, y bueno, tratando especialmente de trabajar en la mortalidad neonatal, y vean cómo ellos, trabajando en las diferentes regiones de Ghana, es un país relativamente chiquito en la costa occidental de África, pero va creciendo el impacto en lo que es naranja, ¿no? Como diferentes olas, este proyecto duró 5 años, y lograron ir reduciendo la mortalidad neonatal, y abajo están las cantidades de equipos, de 30 equipos, fíjense en rosa abajo, pasaron a 700 equipos. Enorme, el impacto fue importantísimo, no puedo replicar, pero el trabajo mío está publicado, cuál es el impacto clínico que tuvo, pero definitivamente muestra como el atractivo de las colaborativas como herramienta de mejora a gran escala, y como hay ejemplos nacionales, ojalá hubiese más, hay otros en Sudáfrica y Etiopía y en la India, pero que bueno, habla de este impacto que puede ser oportuno, ¿no? Perdón, y también en muchos otros lugares del África y sudeste asiático, porque como muestra una revisión que después les voy a comentar, hubo varias experiencias en países en desarrollo tratando de lograr que esto ocurra. Bueno, acá vamos viendo de vuelta los control charts, ven la mortalidad en niños de 5 años, fíjense, es impresionante cómo pasan de 20, de 20 a casi un promedio, perdón, de 16 a un promedio de 11, fíjense, son cambios importantes, fueron 9.9 según dice el gráfico ahí, después casos de malaria relacionados con el embarazo también bajan bastante, y bueno, y otras tasas de mortalidad que tienen los hospitales, ¿no? Así que es importantísimo, perdón, claro, tasa de mortalidad relacionada con, digamos, postnatal. Entonces, en ese escenario, ven cómo las colaborativas tienen su impacto y van generando atracción. Entonces, hasta ahora traté de demostrar, de contarles y de demostrar cuál es el uso de las colaborativas, cuál es la anatomía, su formato general, por supuesto que eso tiene algunos detalles para seguir trabajando, y en ese punto estamos pensando en cómo generar esos cambios que impacten el sistema de salud, que es todo lo que queremos, ¿no? Pero ahora a la hora de la evidencia, ¿no? Porque idealmente los decisores necesitan evidencia para tener certeza de que los recursos que van a disponer en ciertas iniciativas tengan su impacto, porque todos los recursos tienen costo de oportunidad. Entonces, cuando hablamos de la evidencia, empezamos a tener ciertas limitaciones. Las limitaciones tienen que ver en gran medida porque el ojo con el cual estamos mirando la evidencia habitualmente tiene que ver con buscar diseños experimentales que escriban y describan el impacto en forma detallada de una manera predecible, ¿no? Y sabemos que el gold standard de la investigación clínica es el ensayo clínico, ¿no? Entonces, a partir de eso, cuando no hay un ensayo clínico, ya empezamos a tener cierta preocupación, y, digamos, y cuando escribimos revisiones sistemáticas, siempre tenemos inevitablemente esta voluntad de lograr identificar ensayos clínicos o estudios controlados o estudios, como vamos a ver, series de tiempo que sean controladas, extensas, que empiecen a mostrar sin demasiado sesgo y con predecibilidad cuáles son los resultados de estas intervenciones. Entonces, por supuesto, hubo revisiones sistemáticas de las colaborativas, algunas en países desarrollados y otras en países en desarrollo. Esta es la de Wells, que trabaja también con el IHI, y ellos hacen su selección de artículos, pero fíjense abajo a la izquierda, donde habla de que los estudios que identifica, ¿está bien?, son básicamente ensayos clínicos RCT, después buscan estudios antes, después, digamos, también identificados, series de tiempo con grupo control y series de tiempo sin grupo control, las IETS. Así que ven que hay una variedad importante de diseños, y arriba, en la próxima nivel, ven que hubo 64 estudios que reflexionaron 82 artículos y 156 estudios que reflexionaron 165 artículos que fueron excluidos o no. Y acá hago una mención al grupo EPOC de la colaboración Cochrane, que es uno de los grupos, es el grupo que trabaja en investigación en servicios de salud, tratando de establecer criterios para, digamos, la adecuada interpretación de estos estudios,
Y bueno, el grupo IPOC tiene ciertos criterios para incorporar ciertas investigaciones o revisiones sistemáticas que son exigentes. Por eso vemos que un punto importante de esos estudios, de esos casi 250 estudios que originalmente identificaron, muchos fueron descartados por cumplir con esta iniciativa, por no cumplir con esta iniciativa. Y fíjense en la derecha, en ese gráfico de puntos, de líneas que va surgiendo, donde en negro están desde 1996 en adelante artículos que podrían haber sido incluidos, también en gris, pero no cumpliendo con las pautas de IPOC, fueron descartados, y abajo están los que sí fueron incluidos. Los dos van en forma ascendente, lo cual es positivo porque habla de que los diseños de alguna manera empiezan a ser cada vez más apropiados, y los reportes, las publicaciones también. Así que bueno, que la calidad de la evidencia va mejorando, pero hace que mucho se descarte, y por eso ustedes van a ver que las colaborativas hay tal vez cientos escritas y pocas reportadas en revisiones sistemáticas. Y tiene que ver con esto. Y esta revisión sistemática de Wells, que bueno, fue muy oportuna, por supuesto, y valiosa, tuvo como foco solo países desarrollados. ¿Por qué? Porque tal vez querían reducir la variabilidad de reportes y tratar de hacer un trabajo más consistente, pero bueno, a la vez con menor validez externa, porque la probabilidad de consumirlo en las regiones del mundo es un poco más difícil. Entonces, por ello, yo tuve la oportunidad personal de trabajar en una revisión sistemática en colaborativas en países en desarrollo, lo cual fue una oportunidad increíble que compartí con Alex Rowe, Samantha Rowe, del CDC en ese momento, y bueno, Eugenia Tejero y Agustín Ciapponi del IEX. En ese sentido, bueno, Agustín representa la colaboración Cochrane en la Argentina, y bueno, él colaboró con todos nosotros en brindarnos ese puente entre el rigor de las revisiones sistemáticas y la evidencia que estábamos tratando de buscar. Y acá vemos, bueno, digamos, Alex Rowe desarrolló un proyecto inmenso de intervenciones de calidad en países en desarrollo, que ha sido publicado en diferentes iniciativas y nos permitió acceder a su base de datos para revisar estudios del pasado y, bueno, de cierto periodo más reciente, donde, bueno, tratamos de identificar cuáles eran los estudios que finalmente podíamos tomar en cuenta. Y fíjense que, bueno, que tomamos 29 estudios que generaron 53 reportes a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, acá hicimos dos tipos de estudios. Uno fue una revisión sistemática, solamente para describir los estudios que encontramos, y otro fue una metaanálisis, con el fin de calcular cuál era el tamaño del efecto, cuando era posible, de estudios que eran parecidos y que miraban grupos de problemas de pacientes similares. Básicamente, las colaborativas pueden tener el diseño de colaborar y medir juntos, pero pueden agregarse aspectos como entrenamiento clínico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como, digamos, Monk, por ejemplo, cómo hacer prácticas críticas durante el nacimiento, o cómo colocar adecuadamente una vía central, o, digamos, diferentes intervenciones que pudiesen impactar en el impacto de la intervención. Después otros que tengan que ver con las colaborativas, mejoramiento de la infraestructura, regulación y gobierno, otras colaborativas que tuviesen entrenamiento de otras estrategias de gestión, otras colaborativas que tuviesen entrenamiento, digamos, mejora de la infraestructura, supervisión, y otras que tuviesen de vuelta cierto entrenamiento, pero dirigido ya a otro tipo de trabajadores. Por eso los estudios de estas colaborativas están mencionados en los que no tienen ninguna intervención accesoria y los que tienen otras intervenciones accesorias. Así que bueno, veamos después en la columna del medio, se ve que la mediana de seguimiento fue siempre cerca, alrededor del año, un poco más o menos. Tiene el tipo de trabajadores que estuvieron involucrados, y empieza a surgir el sesgo. Lo que reporta este estudio, que por eso fue tan laborioso hacerlo y estamos tan agradecidos a Agustín, fue tratar de establecer con qué frecuencia puede haber sesgos por los diseños. Recuerden que los diseños que son un poco más débiles o más frágiles tienen más posibilidades de sesgos, y ven que, digamos, lamentablemente, la probabilidad de sesgo de los estudios era muy alta. Y eso empieza a impactar en la conclusión, ¿no? Entonces, es crítico tener diseños
que sean sólidos y que todo ese esfuerzo que se pone en la colaborativa dé los resultados que estamos buscando, ¿no? Así que aquí vemos que cerca del 80% de los estudios tenían riesgo de sesgo alto o muy alto. Esta tabla es muy chiquita, lo sé, pero simplemente para que vean la laboriosidad que fue reportar los resultados, y se ven básicamente los impactos de las intervenciones según el outcome que uno esté buscando, que puede ser outcomes en el paciente, outcomes clínicos, ¿no? Outcomes en la conducta del paciente, outcomes digamos, que pueden estar relacionados con la búsqueda de cuidados o no, tratar de trabajar en modelos de cambio de conducta en los profesionales de la salud, y después en factores de facilitación que puedan también aplicar a los factores de salud. Así que vemos según las categorías de los estudios, también los distintos eventos de interés. Entonces, aquellos que no tenían ningún componente, que tenían solamente entrenamiento, que han trabajado también en otros modelos de complementariedad, y siempre estamos tratando de ver cuáles son los resultados del paciente y del trabajador de la salud. Vemos que los impactos son variados, no necesariamente consistentes, y lamentablemente de vuelta vemos que por grade, que también tiene que ver con este concepto de calificar la evidencia, los diseños lamentablemente muestran que son un poco bajos en su desarrollo. Esta es otra tabla, que es una tabla que no salió publicada, sino que es una tabla preliminar, muestra algo muy parecido a lo anterior, pero ven que en la columna donde dice grade, uno empieza a ver que las crucecitas que hablan de la calidad de la evidencia siempre están en el segmento bajo y muy bajo, que habla de que los diseños, digamos, impiden que la evidencia tenga certeza, ¿de acuerdo? Así que bueno, y vemos también un poco el tamaño del efecto que tenía. Esta revisión sistemática, que fue difícil llevar adelante, fue realmente un gran aporte de aquellos que participaban en el estudio, con el fin de una manera más exigente, tratar de establecer cuál era el impacto de las colaborativas en países en desarrollo, que tienen circunstancias bien diferentes, como todos sabemos, de los países desarrollados, y los impactos siempre pueden ser más predecibles. Como adelanto, digamos, yo actualmente trabajo en 3 colaborativas. Creo que es un esquema súper interesante para motivar, alinear y generar capacidad en las instituciones. Según los detalles con los cuales las colaborativas fueron desempeñados, puede haber mayor o menos impacto. Y lo importante para mí es también elegir intervenciones que tengan gran oportunidad de mejora. Eso da la probabilidad de que el tamaño del efecto sea más grande y que eso puede impactar más fácilmente a las poblaciones. Creo que lo que les mostré de ese estudio de cuidados críticos que hicimos durante COVID, donde los basales eran medianamente bajos, dio tamaños de efecto de 20-25 puntos brutos, que son muy interesantes, pero recuerden, lo que a los ojos parece súper grande, cuando uno lo estudia con análisis de serie de tiempo, empieza a tener problemas, ¿no? Por eso incluso nos hemos demorado con el reporte de este estudio 5C, tratando de encontrar cuál es la mejor manera de explicar ese tamaño de efecto sin sesgos. Finalmente, como evidencia, también mencionarles que, bueno, empiezan a surgir las preguntas si las colaborativas son costo efectivas. Siempre impresiona que sí, pero hay que demostrarlo. Entonces, acá, digamos, incluso tal vez tengamos la oportunidad de participar en la evaluación económica de una colaborativa, mirando una revisión sistemática de evaluaciones económicas ya realizadas de colaborativa, de vuelta empezamos a encontrar cierta inconsistencia. ¿Por qué? No tanto por el impacto económico, que puede existir, por supuesto, sino porque de alguna manera no hemos logrado tener consistencia en el desarrollo de la colaborativa. Por eso es muy difícil comparar distintos estudios entre sí, porque son distintos en su anatomía. Así que en un ensayo clínico eso es impensable. Los ensayos clínicos tienen etapas totalmente estándar, que incluso son reportadas de una forma muy estándar a través de Consort. Entonces, ese es el escenario que tenemos que tener en cuenta para las colaborativas y que ojalá pueda desarrollarse. Y bueno, justo en vivo les puedo decir que me acaban de dar una idea para un proyecto. ¿Cuáles son los factores de éxito para ir terminando estas colaborativas? Bueno, ya en el año 2002, Paul Cleary y John Overbright publicaron un paper que hablan de que las colaborativas son oportunas, pero ellos sugieren algunos puntos críticos, ¿no? Que tienen que ver con elegir el objetivo correcto, asegurarse que los participantes definen sus objetivos y evalúen capacidades para beneficiarse de las colaborativas, definir roles, asegurar el armado de equipos y preparación de la colaborativa, es muy importante el liderazgo y la continuidad.
Después, motivar y empoderar a los equipos, priorizar el aprendizaje mutuo en sesiones de aprendizaje, buscar los equipos tengan objetivos medibles y alcanzables. Después, tratar de entender que es muy importante planear la continuidad y la diseminación. Que los cambios ocurran es la primera parte. El tema es que se sostengan, que eso es bien difícil, ¿no? Pido un segundo para tomar un poco de agua. Entonces ya desde hace casi 20 años se empiezan a publicar ciertas características que son vitales. Y otra revisión sistemática, publicada más recientemente, empieza a hablar de cuáles son los aspectos que son más críticos en que una curativa sea efectiva, ¿no? Entonces, este grupo de investigación creó un modelo, que es este framework, este marco conceptual, donde ellos creen que aspectos como el compromiso de los equipos en la mejora, que el equipo de mejora teste regularmente las ideas y su mejora, que se trate de crear una cultura de mejora dentro de la organización y que se generen nuevas normas de compliance o de cumplimiento con prácticas basadas en la evidencia, son las que logran que estas interacciones se cumplan en el tiempo. Entonces, en ese escenario, ellos crean como las actividades básicas que logran que esto ocurra en el contexto, ¿no? Por eso, digamos, la realidad es que ellos piensan que para que una colaborativa sea efectiva, el contexto, mucho lo estoy mencionando, los mecanismos de mejora, utilizar un diagrama conductor adecuado, bien desarrollado, elaborar intervenciones detalladas que se puedan aplicar consistentemente y mirar esos resultados, son los aspectos que van generando estos cambios en el tiempo. Por eso, de manera más efectiva. Por eso es importante que tengamos en cuenta y ya estamos en una etapa en la cual han pasado varios años, hay muchas experiencias a nivel nacional, en Europa, Estados Unidos, como lo dije, en varios países en desarrollo. Entonces, el punto es cómo encontrar estos elementos más adecuadamente para que funcionen con la predecibilidad que todos queremos. Después hay un par de comentarios más, también otro Pepe de John Overbright, donde dice que, digamos, inicialmente es importante que los documentos describan, que se puede documentar, digamos, y describir el proceso de cuidado actual, cuáles son los problemas que tiene este proceso, la aproximación que uno hace para la mejora, tratar de describir por qué cree que el proceso va a mejorar y, y después cuáles son los procesos, perdón, los resultados que están ocurriendo cuando esta mejora se aplica. Todo parece bastante obvio, pero cuando uno lee los artículos y los reportes, no logra encontrar estas iniciativas correctamente desplegadas. Entonces, por eso cuesta mucho interpretar después si los resultados son adecuados. Después, finalmente, en el año 2010, se crea el CEFIR, que es otro modelo conceptual, que trata de elaborar alrededor de la mejora cuáles son los impactos más críticos, ¿no? Entonces, ellos definen que las características de la intervención, el contexto externo al proyecto, el contexto interno al proyecto, los conocimientos individuales, creencias y capacidades, y después el proceso de planeamiento, involucramiento y ejecución son los factores que impactan en lo que estamos llevando adelante. De vuelta, todas cosas que parecen muy obvias, pero no son las que ocurren habitualmente, y por eso entendemos oportuno que compartirlo con ustedes. CEFIR es uno de los marcos más populares para evaluar intervenciones en investigación de servicios de salud, junto con la teoría de la normalización. Así que son aspectos para tener en cuenta y para llevar adelante. Después, finalmente, tener en cuenta que cuando estamos evaluando intervenciones complejas, no es fácil, ¿de acuerdo? Porque nunca entendemos muy bien por qué funcionó. Eso habla de que las intervenciones complejas son situaciones en las cuales no estamos dando una pastilla, sino que estamos haciendo intervenciones múltiples habitualmente para generar cambios. Incluso, lamentablemente, para aquellos que hacen investigación clínica, se vuelven locos con temas de iniciativas de calidad, porque las hipótesis son dinámicas, las intervenciones cambian y cuesta mucho después establecer cuál fue la causa y el efecto, ¿no? Así que bueno, esto es el marco del Medical Research, es el marco de evaluación de
evaluaciones complejas que propone el Medical Research Council en Inglaterra. Así que bueno, también para tenerlo en cuenta, que es otra cosa para leer tranquilos y mirar. Acá también vemos, esto es otro paper que describe, que forma parte de lo que es la evaluación de MRC, que siempre es importante asegurarse cuál es la fidelidad de la evaluación que uno está llevando adelante. Después, la fidelidad de la intervención, perdón, ¿no? Uno imaginó la intervención, con qué fidelidad la está implementando, ¿está bien? Después, una evaluación de los procesos de implementación, ¿está bien? Tratando de entender cómo se desarrollaron, cómo fueron sus dinámicas internas y qué factores se implementaron en su implementación. Y después, tratar de explicar estas relaciones entre la intervención y los outcomes en un contexto, ¿no? Por eso, bueno, de alguna manera empiezan a aparecer estas teorías de implementación con el comenté como Zephyr, que tratan de describir globalmente. Esta parte, que es un poco más laboriosa y más compleja, habla de las importancias de entender los factores de éxito y las importancias de entender los distintos modelos conceptuales para evaluar intervenciones en ciencia de implementación. Bueno, acá tenemos otro marco conceptual que tiene que ver con tratar de entender el contexto, en cómo y qué pasó, ¿de acuerdo? Tratar de nuevamente, finalmente, entender este escenario de diseño de la mejora y la evaluación, ¿no? Así que, bueno, estamos siempre tratando de entender cuáles son los aspectos que rodean la implementación, porque no es tan sencillo de llevar adelante. Finalmente, a la hora del análisis de los proyectos de las colaborativas, hay toda una discusión. En general, yo les mostré control charts, que es una forma gráfica, visual, de determinar si hubo un cambio. Empiezan a aparecer discusiones sobre si es suficiente, y se habla de este concepto de la serie de tiempo, ¿no? Esta nube de puntos en el tiempo que vamos midiendo para ver si hay cambios. Se los mostré con el estudio de las terapias intensivas, y sepan simplemente que empiezan de vuelta a aparecer revisiones sobre cuáles son los métodos más comunes para analizar series de tiempo, que es la anatomía habitual de una colaborativa, puntos en el tiempo que se van midiendo. Y bueno, tener en cuenta que las series de tiempo son valiosas, especialmente si están controladas, y que empiezan a aparecer diferentes métodos estadísticos para analizarlos. Esto no es poco, porque aquellos que hemos trabajado en calidad unos años, sabemos que cuesta bastante convencer a los clínicos y a los decisores sobre el impacto de nuestras intervenciones, porque a veces nos falta contar mejor la historia. Entonces, estas iniciativas de medir en forma concreta los estudios y los resultados puede ser importante a la hora de contar la historia de la manera más adecuada, ¿no? Así que habla acá de puntos críticos como el número de datos antes de la intervención. Eso nos falló un poco con la de terapias intensivas, porque queríamos empezar rápido, porque había mucha necesidad de impactar. El tamaño de la muestra por estimación, tratar de ver cuántos, uno muestra un punto, ese punto con cuántos datos fue calculado, y después, bueno, tratar de calcular el tamaño del efecto para convencer. Y bueno, es importante tener un buen estadístico a mano para que nos ayude a hacer los modelos que están descritos a la derecha y que fueron publicados en cuanto a su frecuencia de uso. Entonces, la idea es ir terminando. Espero que haya sido útil la presentación y quedo atento para preguntas. Espero estar, cuando ustedes me vayan escuchando, estar en el chat disponible. Las colaborativas han demostrado ser un método muy popular para llevar mejora a gran escala. Se basa en la premisa de que la estandarización, colaboración y medición son un motor muy potente de mejora. La evidencia no es particularmente concluyente frente a la dirección y al tamaño del efecto. Nos cuesta a veces decir, con esto te va a ir bien seguro, ¿de acuerdo? Del efecto de las intervenciones, porque las que han sido publicadas no tienen siempre las mismas características deseadas para una ITS, una serie de tiempo interrumpida, o no están controladas por una segunda rama. Eso es lo que critica la gente más con foco en evidencia, estilo Cochrane. El entrenamiento, contexto, mecanismo, gestión del cambio y medición son claves para el desempeño. Y también, de vuelta, son claves factores estadísticos para mejorar la interpretación de los resultados, como ya mencioné. Y más investigación es necesaria para poder llevar adelante colaborativas con mayor predicción de la dirección y tamaño del efecto. Esto quiere decir que las colaborativas siguen con nosotros, van a seguir siendo utilizadas con cada vez mayor confianza, pero es muy importante prestar atención a los detalles, tanto para interpretar sus resultados como a la hora del diseño. Nosotros en el DIEX venimos desarrollando colaborativas, y gente que integra el equipo de calidad, digamos, ha desarrollado el chasis de la colaborativa, mirando experiencias
en general hechas por IHI o URC en el mundo, tratando de entender cómo podemos desde nuestro contexto, de nuestra región, implementar intervenciones de la manera más efectiva posible. Bueno, esta forma parte de los seminarios Quest Latinoamérica, que esperemos sean útiles para ustedes. Los invitamos a nuestra página para poder acceder a la información que ustedes entiendan oportuna, consultarnos, sean insistentes con el mail. Queremos seguir contribuyendo a crear una red de investigación en calidad de atención en nuestra región para este tipo de intervenciones como colaborativas u otras de medición o otro modelo de intervención. Así que bueno, les agradecemos mucho su atención y bueno, quedo atento a sus preguntas y los esperamos el mes que viene para una nueva sesión de Quest Latinoamérica y mejora de calidad de atención e investigación. Muchas gracias.